heterodoxo, 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 heterodoxo. Nueva medicina germánica. El 18 de agosto de 1978, el doctor Rick Hammer se encontraba trabajando en la clínica oncológica de la universidad. Ahí recibió la noticia de que a su hijo Dirk le habían disparado. Después de más de 3 meses de agonía, su hijo de 21 años finalmente murió. Un trauma terrible para el doctor Hammer. En las semanas siguientes le diagnosticaron un cáncer de testículos y a su esposa, la doctora Sigrid, un cáncer de ovarios. Hammer se consideraba un individuo sano y eso le hizo sospechar una relación entre la muerte de su hijo y su cáncer. A pesar de su enfermedad, el doctor Hammer continuó trabajando en un hospital de ginecología en donde había 200 pacientes de cáncer. Día a día fue interrogándolos hasta descubrir que, al igual que él, todos los pacientes habían sufrido un grave trauma emocional en los meses previos a la aparición del tumor. Con esa evidencia, el Dr. Hammer se atrevió a hablar de su descubrimiento en la televisión y por ello fue despedido del hospital. Continuó sus investigaciones en otro hospital en la ciudad de Colonia con pacientes de cáncer de pulmón. Ahí comprobó que el cáncer de pulmón no es causado por el tabaco, ya que la mitad de los pacientes no eran fumadores. En ellos encontró la misma relación causa-efecto entre el trauma emocional y la enfermedad, solo que el trauma era de otro tipo. En 1981, Hammer presentó su tesis en la Facultad de Medicina en Tubinga, donde realizó sus estudios de doctorado con 200 expedientes y la descripción detallada de 70 casos, refrendado por los médicos responsables de las distintas secciones. Un exprofesor le ofreció la posibilidad de verificar cada caso en su propia sección, pero después, y sin ninguna justificación, la facultad la rechazó, y en mayo del siguiente año todos los expedientes habían desaparecido. Los 150 médicos de la Facultad de Medicina dijeron que los descubrimientos del Dr. Hammer no eran reproducibles y por tanto no eran científicos. En 1986, Rick Hammer es expulsado del cuerpo médico argumentando que se negaba a rechazar la ley de hierro y convertirse a la medicina clásica. Hammer llamó ley de hierro a la relación causa-efecto entre el trauma emocional y la enfermedad descubierta por él. El 19 de diciembre de 1989, el Dr. Hammer firma un protocolo con el Dr. J. Birmeyer, doctor en Química y Medicina y titular de la Cátedra Universitaria de Cancerología en Viena. Pero el boicot no se detiene y se le sigue negando su reintegración al cuerpo médico. En 1997 se llega al extremo de encarcelarlo con el pretexto de haber hecho sugerencias a un enfermo, pese a la prohibición de ejercer la medicina. Las 5 leyes biológicas. El Dr. Hammer postuló 5 leyes de la medicina a las que llamó leyes biológicas. Primera ley. Ley de hierro. Todas las enfermedades son provocadas por un choque de conflicto, es decir, un suceso traumático inesperado. Cuando esto sucede, se pone en marcha un programa biológico que produce un impacto eléctrico en un área específica del cerebro. Dicha parte del cerebro controla un órgano o tejido del cuerpo que se ve afectado. Este impulso eléctrico puede verse en una tomografía cerebral en forma de ondas concéntricas. El escaneo debe realizarse sin contraste. Quiere decir que cualquier enfermedad no provocada por una intoxicación se desarrolla siempre en 3 niveles: la psique, el cerebro y el órgano. Segunda ley. Existen 2 fases en cada enfermedad.
En un principio, cuando la persona sufre el choque, se inicia una fase activa, en la que el paciente todavía sufre o se preocupa por lo que le ha ocurrido. En esta fase no hay síntomas o no se detectan porque la persona mantiene ocupada su atención en el problema que está viviendo. En cuanto se resuelve el conflicto, la persona deja de preocuparse y sufrir a nivel mental. Es entonces cuando comienza la fase de curación. En la fase de curación, el cuerpo trata de reparar los daños causados por el susto y la preocupación. Así es como aparecen los síntomas de la enfermedad. Cuando el proceso de curación se completa, la enfermedad desaparece. Esto significa que el cuerpo está programado para curarse solo y con frecuencia interrumpimos ese proceso natural de curación ingiriendo medicamentos totalmente innecesarios. Tercera ley. Hay una relación entre la psique, el cerebro y el órgano en el contexto del desarrollo del embrión y de la evolución. Esto implica que ni la localización de los focos de Hammer en el cerebro, ni la proliferación celular del tumor o pérdida del tejido que siguen al trauma son accidentales, sino parte de un sistema biológico que acompaña a toda especie. Cuarta ley. Los microbios y bacterias no son invasores. Son trabajadores especializados a las órdenes del cerebro. Los microbios son los encargados de reparar el daño durante la fase de reparación. Ellos se encargan de disolver tumores o reparar tejidos dañados durante la fase de conflicto y solo actúan cuando el cerebro les da la orden. Los microbios están totalmente activos en la fase de curación. Los microbios viven en simbiosis con todos los organismos del entorno ecológico en el que se han desarrollado por millones de años. Los hongos y microbacterias, por su lado, son los microbios más antiguos y son controlados por el cerebro antiguo o tallo cerebral. Durante la fase de curación descomponen las células que sirvieron a un propósito biológico durante la etapa de conflicto activo. Esto es opuesto a la medicina oficial, que culpa a los virus y bacterias de ser los causantes de la enfermedad. Se culpa a los virus del cáncer solo porque están presentes durante la fase de reparación. Quinta ley. Las enfermedades no existen. Lo que existe es un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, que se activa con conflictos cotidianos. Su fin es garantizar la supervivencia, el aprendizaje y la evolución del individuo y la especie. Los descubrimientos del Dr. Hammer proveen la evidencia última de que las doctrinas de la medicina moderna están construidas sobre falsas premisas y que por esto mismo son completamente erróneas.